Buenas noches. En los videos educativos de medicina de cuidados intensivos, vale la pena recalcar temas que van a servir como capacitación y educación de las personas jóvenes que están saliendo a cuidado intensivo y no necesariamente para la población normal. Luego vamos a hacer algunos videos de más capacitación y más conceptos para la población normal, que es una unidad de cuidado intensivo y todas esas cosas. Vamos a hacer unos más sencillos, pero hoy tengo que hablarles de un tema que los intensivistas lo tenemos muy claro, pero las promociones de los anestesiólogos, internistas y cirujanos o urgentólogos que trabajan en las unidades de cuidado intensivo, lastimosamente no lo tienen tan claro. Y eso puede llevar a deterioro y a eventos adversos y, por qué no, a mortalidad. El tema es básicamente la liberación de la ventilación mecánica o la retirada del ventilador o la retirada del respirador o quitar este tubo, como dicen los familiares. El, el concepto es cómo le quito esto. La liberación de la ventilación mecánica viene siendo trabajado desde hace muchísimos años. Pues Martín J. Tobin eh, tiene desde el 91, tiene una de las primeras publicaciones en la cual hace una correlación de la frecuencia respiratoria sobre el volumen corriente como un criterio para quitar el ventilador, ¿cierto? Desde esa época y antes existiría el índice CROP, que es un índice que incluye un grupo de variables que influyen en retirar el ventilador. No tenía muy buena sensibilidad y especificidad, no funcionó. Alcanzó mucho más sensibilidad y más utilidad la prueba del doctor Tobin, el IRS, índice de respiración superficial, o índice de Tobin que pusieron. Por lo tanto, durante la década del 90 se utilizó mucho tiempo. Luego llegó el doctor Esteban de España, realizó lo que se llama la prueba de ventilación espontánea. ¿Qué significa eso? Esteban se dio cuenta que muchísimo tiempo la ventilación mecánica de una institución o de una unidad de cuidado intensivo se gastaba era intentando retirar al paciente del ventilador. Entonces él lo que realizó fue cortar el proceso. Simplemente todos los días por la mañana, después de que el paciente ha cumplido algunos criterios de resolución de su problema, ya sin sedación lo dejan en una prueba de ventilación espontánea. Una prueba de ventilación espontánea que consiste en un CPAP de 5, un soporte de presión de 8, una sensibilidad en 0.5 y una FiO2 en 40-50%. Si el paciente durante 30 minutos no hace ni taquicardia, ni desaturación, ni hipertensión, ni mal patrón, en fin, no hace ningún trastorno que indique que él está incómodo con el proceso de quitar la máquina, entonces se procede a retirar el tubo. El doctor Bouchard de Francia al mismo tiempo hacía la correlación de una prueba de liberación de la máquina, pero colocando el paciente en tubo en T. Es bastante útil también y funcional, mucho más útil en pacientes con EPOC. Si el paciente con enfisema tolera una ventilación entubante, pues muy posiblemente va a tolerar la retirada del tubo. Nosotros aquí en Colombia, en una tesis de epidemiología de la Universidad del CES, hicimos una cosa que los epidemiólogos utilizamos que se llama pruebas en serie. Lastimosamente los clínicos no lo entienden. ¿Por qué? Pues porque no lo han visto nunca. Eso lo ve y lo estudia uno cuando estudia epidemiología. Entonces un clínico con epidemiología permite, así como lo mencionamos en un video anterior, permite aplicar cosas de la epidemiología a la utilización clínica con mucho más éxito. ¿En qué consiste eso? Pruebas en serie. Nosotros hicimos un score de variables que se medían a los 10 minutos de estar haciendo la prueba de ventilación espontánea. ¿Por qué a los 10 minutos? Porque a los 10 minutos fue cuando el doctor Esteban empezó a observar que había una separación entre los que no era posible estubar y en los que era posible estubar. En ese momento fue que nosotros empezamos a estudiar las variables que influyen en retirar o no retirar el ventilador. Y sacamos un score, y si el score da 1 o menos de 1, o sea, da 0 o da 1, la sensibilidad especificidad es muy alta, es altísima. Entonces nosotros los epidemiólogos, con la aplicación clínica que hicimos, le sacamos una prueba en serie a las tres pruebas. Cogimos la tabla 2x2 del IRS, el de Tobin, cogimos una tabla 2x2 de la prueba de ventilación espontánea y hicimos una tabla
de 2x2 de el Clinical Extubation Score o el CES, creo con el mismo nombre de la universidad, Clinical Extubation Score. Al hacer una prueba en serie, o sea, 3 tablas, esa prueba en serie lo que me permite es incrementar muchísimo la especificidad, bajando muchísimo la sensibilidad. A nosotros aquí no nos interesa la sensibilidad porque nosotros no vamos a hacer tamizaje. Necesitamos algo que nos diga exactamente que cuándo vamos a tener éxito cuando retiramos el tubo. Eso nos dio un valor predictivo negativo de tener que reintubar casi el 95%. Como quien dice, le queda solo un 4 o un 5% de probabilidad de intubar con esta prueba en serie. Por lo tanto, es aplicar las diferentes cosas y la ciencia que se ha hecho en el transcurso de la historia con otros diferentes puntos de score. El artículo está en la tesis de la universidad y el artículo también va a ser publicado en las revistas regionales. El trabajo lo enviamos a una revista española. Lastimosamente los evaluadores era un clínico que no sabía epidemiología, pero era evaluador de artículos y de revistas. Lastimosamente hay clínicos que evalúan pero no tienen conocimiento de epidemiología, entonces él no entendió que era una prueba en serie y por lo tanto no lo aceptó, pero bueno, el éxito para nosotros ha sido muy grande y sigue funcionando. Se mandará a otra revista y simplemente se publicará sin ningún problema. El problema es de él. Los pacientes son los que pagan el plato por no aplicar otras cosas que van apareciendo en la literatura. Ese es el concepto de aplicación de la prueba de ventilación espontánea, del IRS y del CES, que es el Clinical Extubation Score, que son diferentes pruebas para sacar el paciente del ventilador o el respirador, como llama la gente, y de esa forma poderlo liberar de la máquina y obviamente poderle dar de alta de la unidad de cuidado intensivo. Muchas gracias. Cualquier pregunta, pues estamos en la unidad de cuidado intensivo y más adelante les vamos a hacer otros videos relacionados con qué son las cosas de cuidado intensivo para que la gente del normal entienda qué es un ventilador o qué es un respirador, qué son varias cosas. Y eso nos permite hacer una educación a la sociedad, que es lo que realmente nuestro país necesita. Muchas gracias.